¿Qué, mi amor? Una si se acuesta, fácilmente puede entrar abajo de la cama. Parece que hay alguien con el micrófono abierto. Ahí sí. Ya. Bueno, les decía que llamamos esta charla Infancia y Pandemia, el desafío de retornar a la presencialidad, ¿verdad? Porque a lo largo de esta exposición vamos a ir viendo cómo definitivamente esta nueva presencialidad está siendo bastante complicada para nuestros niños, para nuestros adolescentes. Yo voy a partir haciendo una introducción ahora, dando más o menos como las características de lo que se va a tratar esta charla, y después va a continuar Cecilia, y así nos vamos a ir turnando como los distintos temas que tenemos preparados para hoy día. ¿Ya? Bien, bueno, desde que comenzó el año escolar, ¿verdad? Hemos visto una gran cantidad de denuncias, de agresiones en colegios, ¿verdad? Y esto nos lleva a la pregunta, ¿qué hay detrás de esta ola de violencia, verdad? ¿Qué está pasando con la salud mental en general de nuestros niños, de nuestros adolescentes? Vimos noticias, ¿verdad?, a lo largo de todo este tiempo que un estudiante, por ejemplo, de cuarto medio, en Santa Cruz se disparó en el patio de su colegio. Yo lamentablemente hoy día me enteré que había fallecido después de haber estado agónico un par de días. Amenazas de masacres en colegios de Santiago, un grupo de compañeros, ¿cierto?, en Valparaíso, que amarran a un niño de 9 años y le sacan las pestañas. Entonces, definitivamente nos damos cuenta que algo cambió, ¿cierto? La violencia se ha tomado en los colegios, de todo tipo de colegios, ¿verdad?, y en todas las edades, ¿cierto? Según datos de la Superintendencia de Educación, entre el 1 de enero y el 29 de marzo se recibieron alrededor de 550 denuncias, ¿verdad? Denuncias de agresiones a estudiantes, de maltrato físico, de maltrato psicológico, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Para qué cambian la...? Ah, ya. Cristian, eso. ¿Cierto? 550 denuncias de estudiantes en lo que va del año escolar, ¿verdad? Lo que implica más o menos alrededor de un 40% en relación a los años 2018 y 2019. Evidentemente la pandemia, ¿cierto?, y estos 2 años de ausencia en la presencialidad, se pensó que esto iba a ser un síntoma que podía ocurrir, ¿verdad? Ahora tenemos que considerar además que estuvimos 71 semanas sin colegio, ¿verdad?, con los establecimientos cerrados, a diferencia de otros colegios en otras partes del mundo que estuvieran apenas la mitad, ¿verdad?, alrededor de 35, 40 semanas. Sin embargo, la violencia, de todas maneras, ha sido un factor común en lo que está sucediendo con los niños a lo largo de todo el mundo, ¿cierto? Desde el Colegio de Profesores comentan y plantean que la violencia que está apareciendo en los colegios podría tener que ver con la violencia que ocurrió en los hogares durante este tiempo también. ¿Ah? Sin embargo, nosotros queremos analizar también este flagelo de violencia desde otros elementos que nos parecen súper importantes, pensando entonces que esta violencia estaría multideterminada. Por una parte, a ver ahí, sí, ¿me pueden cambiar la diapositiva, por favor? Ahí, tú le vas diciendo. Ahí, eso. Por una parte, ¿cierto?, tenemos que ser situaciones que definitivamente han planteado estrés, que han planteado agresividad, donde vemos agresividad de parte de los adultos, ¿cierto? Como es el estallido social, ¿verdad? Cambios importantes a nivel histórico, ¿verdad?, de nuestra actualidad como país, ¿verdad? El estallido social, la pandemia, el confinamiento, la guerra, ¿verdad?, cambios de gobierno, incertidumbre en general, ¿verdad?, tanto económica, laboral, de todo tipo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que uno piensa que este retorno a la presencialidad está siendo bastante atípico, está siendo bastante especial, ¿verdad? Y no podemos entonces hacer como que nada hubiese pasado. De alguna manera, nuestros hijos que estuvieron confinados
2 años, se les olvidó jugar. Perdieron habilidades para relacionarse interpersonalmente, perdieron capacidades, ¿verdad? Por ejemplo, para estar 8 horas sentados en una sala de clase, aprendiendo en una situación de aprendizaje formal, ¿verdad? Y sin darnos cuenta que la verdad es que esta vuelta a la normalidad también es desde un cerebro muy estresado, ¿verdad? La cantidad de aumento de trastornos mentales en nuestros hijos ha sido realmente un tema que se está estudiando, ¿verdad? Y donde nos damos cuenta que traspasa como todas las cifras que habíamos pensado. Miedo, aburrimiento, rabia, mayor demanda, conductas regresivas, desregulación emocional, ¿verdad? Son algunas de las manifestaciones que estamos viendo en este momento en nuestros hijos, ¿verdad? Entonces necesitamos apoyarlos. Ellos más que nunca en este momento necesitan apoyo. Así que durante estos 50 minutos vamos a intentar comprender cómo volvieron nuestros hijos al colegio, cuál es el impacto que esto tuvo en el desarrollo general de nuestros hijos y también la gran responsabilidad que tenemos como adultos de ayudarlos a gestionar, ¿cierto? Estas emociones, como decía, rabia, angustia, pena, cansancio, ¿cierto? Debemos intentar entonces como adultos y como padres y educadores traducir esta experiencia infantil, ¿verdad? Frente a tanto estrés, considerando además nuestras propias angustias, nuestras propias desregulaciones. Es interesante, y este es el último dato que les quiero dar en el fondo, como para dejar puesto el contexto, que un doctor en psicología, que es Felipe Leganelier, que es un investigador también, compartió resultados científicos de distintos años de investigación, el año 2000, el año 2005, 2003, perdón, 2015, 2019, donde se evidencia definitivamente una pandemia a nivel de la salud mental que afecta a nuestros niños, a niños chilenos de entre 1 y 5 años, y donde definitivamente demuestra que tenemos un 20% más de incidencia en temas de salud mental, ¿verdad? De psicopatología en este grupo etario. Se presentan niños con emociones, con muchos trastornos ansiosos, con mucha dificultad para dormir. La verdad es que es un tema al que nos tenemos que hacer cargo como sociedad, ¿verdad? Y como adultos. Aquí vemos en el fondo en este gráfico, ¿cierto? Como Chile estaría en la barrita morada, ¿verdad? De la mayor incidencia de psicopatología en medida en 24 países, que más o menos está Dinamarca, está Corea, está Alemania, Kosovo, que es más o menos similar a los de niños de Kosovo, de niños de Libia, que han sido países que también han tenido harto tema social, ¿verdad? Guerra, en fin. Así que con este panorama y más o menos contextualizando las charlas, los dejo ahora con la Cecilia, que entonces va a contarnos un poquitito sobre la salud mental de los niños y el estrés en nuestros hijos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Para analizar, ¿no es cierto?, el panorama de la salud mental en nuestros niños, sin duda no podemos dejar de lado lo que significó la presencia del COVID, ¿no es cierto? Como decía la Denise anteriormente, efectivamente trajo muchos problemas en las familias, ¿no? Aumentaron tremendamente las separaciones, las denuncias de violencia familiar, el alcoholismo, el consumo de drogas, la incertidumbre laboral, ¿no es cierto?, la económica, por lo tanto, que se arrastra con ella, muertes de familiares, duelos, ¿no es cierto?, temores a la muerte, etcétera, ¿no? Eso sin duda repercute en la vida y en la salud mental de los niños y jóvenes, ¿no? Muchas veces, sobre todo con los niños más chiquititos, tenemos el error de decir,
no se dan cuenta, ¿no? Efectivamente, probablemente no le ponen relato, ¿no es cierto? No lo entienden desde el punto de vista racional, pero sí, ¿no es cierto?, sienten las emociones de su ambiente, sienten las emociones turbulentas, ¿no es cierto?, muchas veces de sus padres. El miedo, ¿no es cierto?, se transmite, y a veces mucho más difícil, ¿no es cierto?, sin relato y sin comprensión de la situación. Por otra parte, la falta de socialización, ¿no es cierto?, presencial, en vivo, fue reemplazada por la socialización virtual, ¿no? Las redes sociales pasaron de ser un pasatiempo entretenido, que muchos niños tenían regulado en tiempos cortitos, ¿no es cierto?, a ser la forma principal de comunicación, ¿no? Que en muchos casos, y por falta de control parental, porque los padres estaban también sobrepasados, ¿no es cierto?, se prestó para interacciones violentas, para el bullying, por ejemplo, ¿no? Entonces se generaron distintas formas de actuar violentas que muchas veces, ¿no es cierto?, son validadas por el entorno, son reconocidas como atractivas, como populares, ¿no es cierto?, que a su vez aumentaron los niveles de estrés, de agresividad y de los temores ligados al retorno a la presencialidad. Pasemos eso. Entonces la verdad es que la violencia en este contexto es difícil de comprender si no pensamos en el estrés, ¿no? En el estrés no solo de los niños, ¿no es cierto?, en el estrés que estamos viviendo y que vivimos como sociedad, ¿no?, en este momento histórico. Un poquitito revisando, ¿no es cierto?, qué es el estrés global del organismo, es decir, ¿no es cierto?, corporal, física, emocional, conductual, etcétera, ¿no es cierto?, que es desencadenada frente a amenazas, ya sean reales o potenciales, ¿no es cierto?, imaginadas, que nos hacen anticiparnos para así tomar las medidas necesarias de protección, ¿no? Es decir, el estrés cumple con una función tremendamente importante y adaptativa, ¿no? El manejo de las señales de alarma está instalado en partes muy primitivas de nuestro cerebro. Hemos sobrevivido, ¿no es cierto?, como especie, gracias justamente a esta alarma que hace que se liberen una serie de hormonas, neurotransmisores, ¿no es cierto?, que preparan al cuerpo para las acciones de emergencia, ¿no es cierto?, que principalmente es la lucha, es la huida, o en casos extremos, ¿no es cierto?, la parálisis o el congelamiento. Sin duda, es adaptativo, y como les decía, ¿no es cierto?, millones de años de evolución del cerebro humano, ¿no es cierto?, nos ha permitido sobrevivir como especie, ¿no? Pero es adaptativo cuando, ¿no es cierto?, nos enfrenta a temores reales, ¿cierto?, cuando son situaciones puntuales, pero que luego, ¿no es cierto?, podemos retomar la calma, ¿no? Fue adaptativo, ¿no es cierto?, cuando el hombre de Neandertal se encontraba con el mamut, ¿no?, y salía corriendo, ¿no? Se generan una serie de cambios corporales que hacen que cambie el metabolismo, que las ¿no es cierto?, y entonces lograba o luchar o escapar del mamut, ¿no? Y luego el mamut, ¿no es cierto?, desaparecía del plano y retomaba entonces, ¿no es cierto?, un funcionamiento normal. Pero cuando esto es mantenido, ¿no?, y cuando nosotros como seres humanos además generamos una serie de pensamientos que sostienen el estrés, vemos que
es una reacción, ¿no es cierto?, altamente dañina, tanto para lo psicológico como lo corporal, ¿no? Influye en nuestra salud física, ¿no? Deja el cuerpo exhausto porque interrumpe gravemente su funcionamiento y por lo tanto, ¿no es cierto?, no podemos esperar que en situaciones de estrés, ¿cierto?, se mantengan indemnes capacidades neurocognitivas, ¿no es cierto?, de la conducta, de la conexión social y de la regulación emocional. Entonces, hay diversas formas de responder al estrés, ¿no? Todos respondemos distinto, todos tenemos umbrales distintos, ¿cierto? Pero una de las formas es la agresividad y su escalada, ¿no es cierto?, hacia la violencia, ¿no? La ansiedad, el estrés y este contexto de incertidumbre, entonces, son algunos de los estados de ánimo que han propiciado situaciones de violencia en el último tiempo, ¿no es cierto?, y ya bastante largo. En general, si las personas tienen una disposición a la desidia o al bajo control de impulsos, ¿no es cierto?, o una historia de agresiones, o baja tolerancia a la frustración, van a expresar en este contexto de estrés en la sociedad más fácilmente su malestar, su rabia o su funcionamiento a través de la violencia, ¿no? Como otros, ¿no es cierto?, van a ser probablemente síntomas internalizantes, como la ansiedad, como la depresión, etc., ¿no? Pero el estrés lo que hace es aumentar la reactividad, es decir, nos pone hiperalerta, lo que hace, ¿no es cierto?, la hipervigilancia. Te estresó. Ahí eso, gracias. Y entonces el cerebro comienza a procesar los estímulos de una forma distinta, de una forma distorsionada. Estímulos neutros pueden, ¿no es cierto?, generar reacciones desproporcionadas, o estímulos neutros pueden ser comprendidos por nosotros y por los niños, ¿no es cierto?, como potencialmente peligrosos frente a los cuales hay que luchar, ¿no? La verdad es que los seres humanos tenemos poca habilidad en situaciones de estrés mantenida para resolver problemas de forma pacífica o de forma asertiva, ¿no? Y es desde ahí, ¿no es cierto?, que tenemos que preguntarnos y mirarnos cómo nosotros reaccionamos al estrés, ¿cierto? Cómo nosotros respondemos a la violencia, ¿no? Los niños son un síntoma, el problema y el foco probablemente no está en el niño, ¿no? Es un síntoma de una sociedad, ¿cierto?, que está viviendo momentos altamente turbulentos, ¿no? Lamentablemente, hay una cadena de traspaso de la violencia. Nosotros como papás, ¿no es cierto?, no quedamos indiferentes de la incertidumbre y el estrés social, mundial, así como nuestros niños tampoco son indiferentes a nuestro propio estrés y a nuestra forma de gestionar las emociones, ¿no? La violencia se aprende, ¿no? Y esta es una frase, la verdad es que cuesta leer, cuesta escuchar, ¿no es cierto? Pero es importante que lo hagamos y que pensemos en esto, ¿no? Esto no quiere decir, porque tampoco la idea, ¿no es cierto?, es culpabilizarnos como padres, que hemos estado sobrepasados, ¿no es cierto?, con toda la situación, pero esto no quiere decir que necesariamente lo aprendan directamente de nosotros, ¿no? Pero sí que nuestra tarea es filtrar las situaciones, ya sea reales o digitales, a la que nuestros niños se ven expuestos, ¿no? Acompañarlos a entenderlas, ¿no?, a no dejar pasar actos de violencia como instancias que necesitamos enfrentar, conversar, ¿no es cierto?, y hacer una gestión también emocional de lo que ello provoca, ¿no?
sigamos. La verdad es que históricamente se ha hablado un poco de la infancia feliz, ¿no? Lo que nos ha hecho a veces tener una visión distinta y pasar por alto muchas veces, ¿no es cierto?, las dificultades emocionales en nuestros niños, ¿no? Las experiencias tempranas de vida impactan de manera significativa en la arquitectura del cerebro del niño, ¿no? La pueden fortalecer o la pueden debilitar, ¿no es cierto?, en forma bastante permanente y crónica, ¿no? Y es por eso que es importante la prevención y la acción, porque la sintomatología psicológica presente en la infancia suele no ser transitoria cuando no es tratada, ¿no? Y se puede transformar en una conducta crónica maladaptativa que no solo afecta al niño y a su familia, sino que a la comunidad en general. Ya. ¿Tú me presentas a mí ahora? Ya. Voy entonces yo a contarles cómo este estrés y todo lo que hemos estado conversando, ¿cierto?, hasta el momento, ha venido impactando e impactó, ¿verdad?, en el desarrollo de nuestros niños. Eso. Bien, estamos frente, ¿cierto?, a un grupo etario que nosotros llamamos la preescolaridad. Son niños más o menos que van entre los 2 y los 6 años y medio, y que la salud mental de ellos se relaciona estrechamente con la historia del desarrollo vincular de los primeros años, por una parte, con los hitos evolutivos esperados, por otra parte, y con el funcionamiento del microsistema, la familia, y del macrosistema también, ¿verdad?, el entorno social, el colegio, los amigos. Frente a la historia, un poquitito un poquitito antes, devuélvete por favor, Angélica. Cuando me refiero como primer factor, ¿verdad?, a la historia del desarrollo vincular, me refiero porque efectivamente, como decía la Cecilia, ¿verdad?, es fundamental la calidad de las interacciones que tienen los niños con su figura de apego, ¿verdad? La presencia cálida, la capacidad para regular que los padres tenemos de nuestros hijos, ¿verdad?, de mentalizarlo. Además, evidentemente, de una estructura clara en términos de límites, de normas, de hábitos, ¿verdad?, que de alguna manera los haga sentir protegidos y los haga sentir siempre, ¿verdad?, escuchados, y con padres que están presentes y disponibles, y que además son sensibles, que logran regularlos. Yo creo que esos son dos conceptos tremendamente importantes a la hora de hablar del vínculo, de un vínculo sano, ¿verdad? La disponibilidad, estar presente, ¿verdad? Y la sensibilidad, volver a regular a los niños, ¿ya? El segundo factor que había mencionado tiene que ver con los hitos evolutivos esperados, y con eso me refiero a que esta es una etapa en la que ocurren muchas cosas importantes a nivel del neurodesarrollo y también a nivel emocional, ¿verdad? En este momento, en la etapa preescolar, hay un evento tremendamente importante que es el logro de la autonomía, ¿verdad? El logro de la propia individualidad, que es un proceso en definitiva, pero que más o menos es el foco de esta etapa como tarea del desarrollo. Es importante además el logro del lenguaje, ¿verdad? Cómo se va perfeccionando en esta etapa, cómo se logra el pensamiento simbólico. En esta etapa aparece el pensamiento, y el niño, ¿cierto?, hacia finales de esta etapa del desarrollo logra, o está en vías de lograr ya el pensamiento lógico, hacia el término, ¿verdad?, de los 6 años y medio. Un poquitito también todo lo que tiene que ver con la motricidad, ¿verdad?, que definitivamente son habilidades fundamentales para logros académicos, para el logro de la lectoescritura, ¿cierto?, pero también para el aprendizaje de muchísimas herramientas que tienen que ver con la vida, ¿verdad?, herramientas socioemocionales. Y finalmente, entonces, la funcionalidad de los micro y macrosistemas, ¿verdad?, ya que los eventos que ahí ocurren, un poco fue lo que la Cecilia había mencionado, ¿verdad?, son sumamente importantes y verdaderamente tienen un impacto tremendo en el desarrollo en esta edad. ¿Ya? Quería además
¿Mm? ¿Qué pasa, yo creo? Sí, ahora sí. Quería además comentarles que no, digamos, no siendo poco lo que les acabamos de decir, además nos encontramos con que en esta etapa algunos investigadores de lo que es la psicología del desarrollo identifican entre los 5 años y medio y los 6 años y medio un periodo que se denomina el primer cambio de configuración corporal y que es un periodo crítico del desarrollo en estos chicos. Hay cambios importantes a nivel corporal y también a nivel emocional. Si bien tiene un carácter de transitorio esta etapa crítica, ¿verdad? Es una época de crisis también para ellos. Y se manifiestan eventuales disarmonías, ¿verdad? Cambios acelerados, los niños se desestabilizan, cambia el sistema total de comportamiento, ¿verdad? Incluso se pueden observar algunas reacciones de niños más pequeñitos, explosiones emocionales, labilidad, etc. Hay un cambio importante en la estructura psíquica, cambios en la vivencia del niño y en su conducta, ¿verdad? Definitivamente, esta etapa del primer cambio de configuración corporal es una fase de reconstrucción, es una fase de reorganización corporal y psicológica, ¿ya? Nos resulta menos fácil, es decir, no es tanto crítica para ellos, sino que para la familia, para los padres también, ¿verdad? Porque ya no nos resulta tan fácil dirigir y controlar la conducta de estos niños, ¿verdad? Aumentan los conflictos con los padres, ¿verdad? Entre los hermanos, las relaciones se empiezan a poner más tirantes, más tensas, ¿verdad? Sin embargo, siguen siendo niños, ¿verdad? Siguen siendo chiquititos, ellos aún necesitan ser queridos, sentirse protegidos, ¿verdad? Están un poco en esta doble polaridad de sentir que necesitan afecto, pero por otro lado aparece el desafecto. Aparecen a momentos muy sometidos, ¿verdad? Y en otros momentos bastante resistentes. A ver, si te devuelves un poquitito, Angélica. Ahí, por ahí todavía. Decía yo entonces que sienten esta doble polaridad, ¿verdad? De repente necesitar mucho cariño, después una actitud como más reservada, hay manifestaciones un poco como de niños más chicos, y de repente aparecen como un funcionamiento de niños más grandes, tremendamente colaboradores, más reflexivos, ¿verdad? Y en otro momento entonces los vemos como estos niños desregulados, que necesitan mucho la presencia y son muy dependientes del adulto, ¿verdad? Esto evidentemente nos lleva a desorientarnos como padres, ¿verdad? Un poco como no entendiendo este funcionamiento que funciona un poquitito así, ¿verdad? Se organiza de esta manera porque se están, digamos, preparando para la próxima etapa, que es la etapa del escolar. Bueno, vemos entonces otro foco de estrés aquí, en los niños y en las familias, ¿cierto? Por lo tanto, el microsistema también se va estresando desde estos cambios, ¿verdad?, que tenemos en el desarrollo del preescolar. Durante estos 2 años de confinamiento, ¿verdad?, nuestros hijos entonces se sintieron muy estresados, nuestras familias, los profesores, ¿verdad? Claramente las condiciones no fueron las más favorables, ¿verdad? Realmente fueron condiciones de aprendizaje, ¿verdad? Bastante descontroladas. Muchos niños y adolescentes a nosotros nos referían, ¿verdad?, en la consulta, nuestros propios hijos, ¿verdad? No entiendo nada, no entiendo lo que me dice el profesor, ¿cierto? No lo escucho, mamá se me cayó el internet, no quiero prender la cámara, no quiero que me pregunten, ¿verdad? O los distractores propios de estar en la casa. Voy al baño, tengo hambre, el otro hermano prendió, qué sé yo, abrió la puerta, en fin, ¿cierto? Entonces, la verdad es que bastante estresante la forma en que se planteó el aprendizaje en ese momento. Quiero contarles que hay un estudio que hizo el Mineduc, ¿verdad?, que señala que esta interrupción a las clases presenciales se prolongó por más de 72 semanas. Los niños aprendieron alrededor de un 20% de lo que deberían haber aprendido en el año, ¿cierto? Esto implica más o menos que van a presentar, y están presentando de hecho, alrededor de 1 año y medio
de retrasos en los aprendizajes. Se generan entonces además pérdidas de conocimientos adquiridos previamente, lo que provoca dificultades a la hora de adquirir conocimientos futuros, ¿verdad? Y no solamente estoy hablando de aprendizajes a nivel académico, sino que también hablo de aprendizajes a nivel socioemocional. La presencialidad, entonces, ir al colegio, ¿verdad?, es un factor decisivo para el logro de muchas habilidades que son absolutamente necesarias para la adaptación a la vida escolar y también para la vida en general, ¿verdad? En condiciones normales, un preescolar, yendo al colegio, aprende, por ejemplo, a independizarse psicológicamente de sus figuras de apego para poder rendir, tanto en su presencia como en su ausencia, ¿verdad? De alguna manera, esta autonomía, ¿verdad? Yendo al colegio, un preescolar aprende a modular y a controlar su comportamiento, ¿verdad? Que es una tarea bastante social, que se aprende en el grupo, ¿verdad? Requiere de la capacidad de someterse a ciertas normas explícitas e implícitas, ¿verdad?, que el grupo establece, ¿cierto? Un preescolar también necesita entender reglas que no vienen necesariamente desde su familia, ¿verdad? Reglas que son puestas también por otro tipo de adultos, ¿cierto? Y que por lo tanto necesita ser bastante eficiente en su autocontrol, respetar turnos, por ejemplo. La capacidad de autoafirmación también es bastante estimulada desde el colegio, ¿verdad? Implica como un equilibrio ahí entre la sumisión y el ajuste, ¿ya? Los niños cuando quieren defenderse, cuando quieren expresar lo que necesitan, ¿verdad? Necesitan hacerlo de una manera aceptada, pero necesitan hacerlo, ¿verdad? Postergar la gratificación de sus necesidades y evidentemente tolerar la frustración. Necesitan lograr habilidades de sociabilidad, ¿cierto? No solamente para relacionarse con su grupo de pares, sino que también con otros adultos, ¿verdad? Poner en práctica habilidades sociales, ¿verdad? Socioemocionales, como por ejemplo reconocer emociones en los otros, ¿verdad? La empatía, en fin. Una serie de habilidades que en este momento quedaron en pausa, ¿verdad? Y que para algunos no solamente quedaron en pausa, sino que también se perdieron, ¿verdad? Por lo tanto, la presencialidad de hoy no va a ser la misma, jamás, que la presencialidad que tuvimos hace 2 años atrás, ¿verdad? Hoy día adolescentes y niños se encuentran tremendamente estresados, que es lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Y mucho menos preparados cognitiva y emocionalmente. Incluso los adultos que los educamos, ¿verdad? Estamos definitivamente en un ambiente de desregulación y en un ambiente como de descontextualización. O sea, si pensamos que nuestros hijos, ¿verdad?, se fueron del colegio o dejaron la presencialidad, algunos al tener 5 años, ¿verdad?, o 4 años, y vuelven, ¿verdad?, a la básica, a los 6 años. Otros niños parten primero básico sin haber tenido ni siquiera la preparación, ¿verdad? Entonces, yo creo que la descontextualización definitivamente es tremenda, ¿verdad? No podemos entonces partir de cero, ¿verdad? Si pensamos entonces que nuestros hijos vuelven a retomar el colegio con dinámicas interpersonales que son distintas, ¿verdad? Donde se requieren habilidades mucho más complejas que cuando dejaron el colegio, ¿verdad? Tanto a nivel académico como a nivel socioemocional, como les decía. Así que poner ojo, ¿verdad?, en cómo estamos retornando a la presencialidad todos, de alguna manera. Vamos a mostrarles un cortometraje, un poquito para reflexionar, Ceci. Y la idea es que después lo comentemos. No sé si quieres introducir algo más tú o lo comentamos después. Yo creo que comentémoslo después, a ver cómo llega también, ¿no? Ok. Ya.
Perdón, pequeño problema. Voy a volver a ponerlo donde quedaba. Ok. Soledad, yo creo que si lo puedes adelantar un poquitito, habríamos avanzado un poquitito más. Cuando, más todavía, más. Por ahí.
Bueno, esperamos que les haya gustado, ¿no es cierto? Es un cortometraje que a nuestro parecer es muy lindo y aborda temas bastante importantes y que nos hacen, ¿no es cierto?, reflexionar y mirarnos, ¿no? En esta última parte de la presentación vamos entonces a intentar buscar soluciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde la casa, ¿no es cierto?, desde el colegio, para efectivamente ayudar a nuestros niños en este tránsito? Pasemos. Eso. Primero, ¿no es cierto?, invitarlos, ¿no?, a hacer una pausa, ¿no?, a mirarnos, ¿no?, a cambiar el foco, de no entender esto como un problema de los niños, sino que es un problema de la sociedad por la que estamos, y es un momento histórico, ¿no es cierto?, en el que estamos, y por lo tanto está también en nosotros ayudarlos a transitar lo más positivamente, ¿no es cierto?, en este periodo, ¿no? ¿Cuántas veces, porque estamos apurados y tenemos mil cosas, no nos damos el tiempo para mirar, ¿no es cierto?, y para reflexionar acerca de los mensajes que estoy dando a mis hijos, ¿no? Como adultos, por ejemplo, ¿cuántas veces respondemos de forma indiferente a cosas que los niños, ¿no es cierto?, son importantes, ¿no?, porque estamos apurados, porque estamos, ¿no es cierto?, con el foco en otra cosa? ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, si se encuentra con un niño más disruptivo en el colegio o se siente agredido, le decimos, pero pégale de vuelta, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces por impaciencia y por apuro hacemos por ellos y no estimulamos la autonomía, ¿no? Y con esto no quiero transmitir que seamos en el fondo padres perfectos, no, pero sí, ¿no es cierto?, ser más consciente y traer, ¿no es cierto?, la conciencia más al presente, y no tanto en lo que vamos a hacer o en lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, en el día, en la hora siguiente, etcétera, ¿no? En ese sentido, estar conectados con el ahora también nos permite ayudarlos a gestionar sus emociones, ¿no? Es decir, entender que las reacciones de los niños, ¿no es cierto?, son una manera de expresar una necesidad, una tensión, una incomodidad, una emoción, ¿no es cierto?, displacentera que no está pudiendo gestionar, ¿no? Mirar con ellos, ¿no? Ayudarlos a identificar qué les pasa, etiquetar las emociones, cómo pueden, ¿no es cierto?, reaccionar y qué formas alternativas tienen de reaccionar frente a situaciones tales, ¿no? Activemos, por otra parte, emociones positivas, ¿no? A través de actividades tan cotidianas, ¿no?, como el estar conectados los ratitos que estamos con ellos, ¿no es cierto? Dar las gracias, poner el foco, ¿no es cierto?, en lo que hacen bien y en sus habilidades y no en lo que falta, ¿no? Estrechar lazos, ¿no? Tenemos que pensar que estamos todos estresados y cuanto más es el deseo de conexión, es la necesidad, ¿no es cierto?, del contacto corporal y del contacto emocional con un otro. Entonces, es a través de esa conexión que se da en el presente, ¿no? No se da mañana, se da ahora, ¿no es cierto? Es que nosotros podemos regularlos emocionalmente a nuestros niños, ¿no? Nosotros
somos modelos para guiarlos hacia la calma. Nosotros, ¿no es cierto?, le enseñamos a regularse, a validar lo que sienten, ¿no es cierto?, a enfrentarlos de una manera distinta. Sigamos. Seamos modelos entonces en la comunicación asertiva. Pongámosle nombre a las cosas que nos pasan, ¿cierto? Enfrentemos a veces, ¿no es cierto?, las conversaciones. Busquemos el momento y la instancia adecuada, por supuesto, ¿no? Pero escuchemos abiertamente, sin enjuiciar antes, ¿no es cierto?, el comportamiento del otro, ¿no? Muchas veces los juicios que hacemos y que hacemos del resto bloquean los canales de comunicación y bloquean también la validación de las emociones, ¿no? ¿Cuántas veces nos sale fácil el juicio del niño, ¿no es cierto?, que es difícil, o el niño que actúa mal o que se porta bien, se porta mal, ¿no es cierto? No, entonces no lo pesques, ¿no? No, entonces no lo invites. Cuando justamente lo que nos está mostrando, ¿no es cierto?, es que necesita más conexión, necesita, ¿no es cierto?, ser integrado, necesita ser valorado, ¿no? Filtremos la información a la que accedemos, a interacciones agresivas, conversémoslo con ellos, respetemos sus tiempos de adaptación, ¿no? No les podemos exigir ni esperar que la vuelta a la presencialidad, ¿no es cierto?, sea como que haya quedado en pausa hace 2 años, ¿no? Centrémonos en sus habilidades, en sus fortalezas, ¿no?, y en las dificultades como áreas a trabajar. Practiquemos la gratitud. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, al momento de acostarnos podemos decirle, a ver, ¿por qué podemos agradecer hoy día, ¿no? Desde que estamos calentitos, estamos juntos, desde que mañana podemos salir al colegio y antes no, ¿cierto? Miles de cosas. Practiquemos el perdón, practiquemos, ¿no es cierto?, que cuando se equivocan puedan reparar. Practiquemos la empatía. Cuando alguien se comporta en forma negativa, ¿cuántas veces nos preguntamos cuál es la necesidad que está mostrando? Comportamiento disruptivo o mal adaptado. Sigamos la otra. Entonces, y un poco con el video, ¿no es cierto?, la invitación es justamente a que sean tiempos de estrechar vínculos. Estuvimos mucho tiempo alejados, ¿no es cierto?, estuvimos mucho tiempo separados y se nos olvidó un poco lo importante, ¿no?, que es la conexión. Conciliemos tiempos familiares, ¿no? Dejemos los celulares, ¿no es cierto?, cuando estamos con nuestros niños. Dejemos de pensar en lo que tenemos que hacer mañana, ¿no?, y conectémonos minutitos y los niños lo agradecen. Facilitemos también en ellos la conexión social, ¿no? En vez de que al niño lo vamos a aislar, invitemos, ¿no es cierto?, a conocerlo, ¿no? Estar del otro lado, ¿no? Fortalezcamos entonces los lazos con la comunidad, ¿no? Siempre es más fácil mirar qué podría ser el otro, ¿no?, y es tan difícil a veces qué podría ser yo, ¿no? Somos un equipo, necesitamos, ¿no es cierto?, sobre todo en tiempos de crisis, trabajar en conjunto, trabajar, ¿no es cierto?, por una meta colectiva, aliarse, ¿no es cierto?, padres, profesores, niños, amigos, etcétera, ¿no? Pero es un esfuerzo porque en momentos de estrés se cierra la disposición de conexión emocional, ¿no? Tenemos que trabajarnos para volver a estar disponibles para el otro. En ese sentido, necesitamos generar un contexto familiar y escolar que les permita compensar primero el aprendizaje que no adquirieron,
se reparen los daños, ¿no es cierto?, si los hubo, que estimule el aprendizaje de habilidades prosociales y de regulación emocional, ¿no es cierto?, contextos que sean libres de estrés, que facilite un buen vínculo con la comunidad, con padres, profesores. Sigamos a la otra. Entonces, la invitación es que como sociedad intentemos de plantearnos, ¿no es cierto?, una forma de aprendizaje desde una integralidad, ¿no? Somos seres físicos, mentales, emocionales, ¿no es cierto? Y es eso lo que tiene que apuntar la educación. Necesitamos, ¿no es cierto?, un aprendizaje no solamente formal, sino académico, sino un aprendizaje socioemocional. Conectemos a áreas de motivación, no apaguemos las necesidades y la avidez de conocimiento como veíamos en el video, ¿no? Necesitamos a niños que se sientan partícipes, motivados por el aprendizaje, ¿no? Dejémoslos explorar, relacionarse con el arte, con la expresión, ¿no es cierto?, en la danza, en el deporte, con el juego. Dejémoslos ser niños. Y nosotros acompañémoslos en ese camino. Bueno, Eso. estamos. Nos pasamos un poquito. La idea era, si tienen alguna pregunta, no sé si estamos en los tiempos. Soledad. O por último, bueno, si después nos quieren hacer llegar algunas dudas, ¿no?, si estamos muy apretados en los tiempos. No, estamos bien. No sé, papá, si alguno de ustedes quiere realizar alguna pregunta a Cecilia o a Denise respecto a lo que presentaron. ¿Ninguna pregunta? Yo no, solamente acá Nancy del prekinder, solamente agradecer, en buena la presentación, el video me emocionó un poco, y bueno, lógicamente fue muy difícil acá en lo personal sobrellevar la pandemia porque es difícil cuando los niños son pequeños y tienen diferencias de edades poder equilibrar, ¿cierto?, que compartan entre ellos y que todos los días sean parejos, ¿cierto?, sin ningún problema, en el sentido de que peleen y todo eso que es normal entre los niños. Así es que, y uno como papá trata de hacerlo perfecto todo y quizá no fue tan perfecto. Entonces, uno ahí empieza, de hecho, a evaluarse uno mismo y me hizo mucho sentido el video que vi porque en ningún caso uno deja de lado a ninguno de los hijos, pero sí, al tratar de responder en todos lados es como que en cierto modo afecta, en algo gatilla en los niños ese momento. Así es que muchas gracias por la charla y por el video. Está la mano de Benjamín Alarcón también. La manito de... ¿Papás de Benjamín? Sí, Ahí. sí, buenas noches. En la reunión escuché en una parte que comentó sobre las dificultades del sueño. A veces cuando, no sé, en plena madrugada se levanta de un mal humor, no puede dormir, ¿cómo uno podría manejar esa situación? Bueno, la verdad es que podría abrir un gran tema, ¿no es cierto? De estas formas, cuando la dificultad del sueño es producto, ¿no es cierto?, del estrés, ¿no? Porque hay muchas causas para las alteraciones del sueño en nuestros niños, ¿no? Pero sobre todo te diría cuidar la higiene del sueño, cuidar los hábitos, ¿no es cierto?, la regulación de los tiempos
de alimentación, sueño, vigilia, cuidar, ¿no es cierto?, la exposición a las pantallas las últimas horas, ¿no? Ayudarlos a transitar, porque en este momento tienen muchas energías muchas veces los niños, entonces hay que ayudarlos a transitar, ¿no es cierto?, hacia el sueño con actividades más calmas, ¿no? Bajar, ¿no es cierto?, las revoluciones en general en la casa, ¿no? Si mandamos al niño a dormir cuando estamos en la mitad nosotros de la fiesta, del momento en que ¿no es cierto?, disfrutamos o nos conectamos, ¿no es cierto?, probablemente el niño no va a querer acceder, ¿no es cierto?, a dormirse. La verdad es que, sobre todo te diría, es como cuidar la higiene del sueño, los hábitos de regulación de los niños. A los niños los protege, les da seguridad, les da contexto, estabilidad, y a nosotros nos hace también, la verdad es que es una gran inversión, es un tiempo, ¿no es cierto?, que uno tiene que dedicar, pero después nos quita grandes problemas de encima, ¿no? Sí, y además pensar a veces que, bueno, ya tiene 5 años, ya tiene 6 años, se tiene que acostumbrar a dormir solo, ¿verdad? Y justamente es lo que estamos diciendo, muchas veces están desregulados, muchas veces nos necesitan, entonces, tal cual decíamos, como interpretar esa experiencia también que el niño tiene, de no puedo dormir o estoy enojado, como papá te necesito, ¿verdad? Y no solamente decir, anda a acostarte, ya es tarde, mira la hora que es, duérmete solo, por ejemplo. No, tomarlo realmente como una instancia en que yo debo estar disponible, como decía, y ayudarlos, pues, acogerlos y acompañarlos. Listo, muchas gracias. Lo voy a practicar más. Gracias. Ignacia tiene la manito levantada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo soy la mamá de Luca del primero básico A. A mí me pasa en lo personal que encuentro muy buenas siempre todas estas charlas, toma apuntes, pero me cuesta un poco trasladarlo como al día a día. En el fondo, ¿qué estrategias concretas podríamos, por ejemplo, implementar como a modo colegio o casa? Por ejemplo, me hace mucho sentido el tema de la conexión consciente, la mente sabia, el mindfulness. ¿De qué manera nosotros podríamos colaborar, por ejemplo, para que este clima de violencia, al menos cuando los niños llegan al colegio, baje un poco? ¿Qué estrategias como que proponen ustedes que podríamos como implementar de manera fácil? Y porque si no, lo demás me suena como, no quiero que suene peyorativo, pero me suena como la paz mundial. O sea, yo también quiero que todos sean muy felices, pero a mí me cuesta un poco aterrizar estas ideas que son buenísimas en estrategias concretas como de trabajo. Entonces, claro, uno, por ejemplo, ve el video, yo me conecté mucho con el video, con la parte como del papá en el mundo blanco y negro y el niño a color con el violín. Es un poco lo que nuestros niños viven. Nosotros salir a la calle ya es muy difícil, pero más que quedarse pegado como en eso, es como qué estrategias podríamos usar, por ejemplo, pensando en una autoestima positiva, pensando en que el colegio sea un factor protector y nutritivo, de qué manera nosotros en la casa podemos ayudar a que ese clima sea el óptimo para los niños. ¿Es una pregunta como para nosotras, como psicólogas, para que ustedes lo hagan en la casa, o como para el colegio les ayude? ¿Qué recomendación a que podrían comunidad... ustedes como sugerir, como qué les tinca, como qué han visto que funcione? Bueno, no, yo me voy a referir al tema como de la disponibilidad y tener esos momentos en el fondo. Mira, yo siento que lo que más nosotros con la Cecilia somos clínicas infanto-juveniles, y la verdad es que cuando los padres hacen preguntas en el fondo, bueno, ¿y cómo lo hago? Como justamente un poco lo que tú dices, y por lo menos a mí lo que me funciona mucho con mis pacientes es bien simple, pero parece muy difícil. En el fondo es como tratar permanentemente de generar esos espacios de escucha atenta, ¿verdad? De poder compartir emociones, momentos del día, y qué te pasa a ti, con un heladito, qué sé yo, vamos a andar en bicicleta, o sea, que definitivamente el niño sea capaz de reconocer, ¿cierto? Y de poder predecir
que van a haber siempre estos espacios en que yo voy a ser escuchado, que no voy a ser en el fondo criticado ni corregido, sobre todo, ¿verdad? En que yo voy a ser como padre capaz de contarle a mi hijo cómo estuvo mi día, evidentemente dosificándolo a la edad, ¿verdad? Y que el niño sienta, como te digo, que puede contar también y que va a tener como una apertura, que esto no va a ser en el fondo, que no va a ser corregido, ¿cierto? Sino que más bien, qué interesante, mire, y te sugiero quizás tal otra cosa, momentos en el fondo como de esparcimiento, como lo veíamos ahí en el video también. Juguemos con los niños. Yo creo que si nosotros nos hacemos, entre comillas, en que podamos pasar este tiempo más de sincronía que de desincronía, porque evidentemente no todas las interacciones con nuestros hijos son de pura sincronía. Hay muchas interrupciones, hay muchas reparaciones, ¿verdad? Pero pienso que eso es como un buen empezar, por ejemplo. Sí, yo te encuentro toda la razón en todo caso, porque estas cosas suenan súper bonitas, pero la verdad es que bajarlo es muy difícil, ¿no? Lo que a mí me resulta útil es bajar a la agenda, ¿no es cierto?, diaria, cotidiana, alguna actividad que a mí me resulta posible hacer, porque, claro, me encantaría ser una mamá perfecta, ¿no es cierto?, con paciencia siempre, pero no somos perfectos, ¿no? Entonces, bajar a la agenda una actividad, ¿no es cierto?, que sabes que al niño lo regula y que goza, ¿no es cierto?, la conexión. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el momento del niño, por supuesto, ¿no? Hay niños que gozan más jugando, darnos, ¿no es cierto?, unos minutitos y jugar. Hay otros niños, ¿no es cierto?, que gozan cuando uno les lee un cuento. El momento de ir a acostarlos, regalonearlos. Cosas que uno pueda bajar a la agenda, decir una vez a la semana, ¿no es cierto?, una vez al mes, voy a agarrar a uno de mis hijos, ¿no es cierto?, y lo voy a llevar a tomarse un helado, ¿no? Una vez al mes, y una vez al mes tan mateamente como todos los primeros martes del mes, porque este momento puedo, ¿no es cierto? Porque si no, quedan en intenciones, ¿no es cierto?, y no se baja. Y la verdad es que si uno quiere resultados distintos, uno tiene que hacer al menos una cosita chiquitita distinta, porque si no volvemos, ¿no es cierto?, en la inercia a mantener el mismo sistema. ¿Mm? Sí. Eso. No sé si Benjamín tiene otra pregunta o estaríamos finalizando porque no veo más manitos levantadas, no sé si hay más. ¿O quedó la mano levantada solamente de Benjamín? Parece que quedó levantada, sí. Ok, entonces vamos a continuar con el segundo módulo. Mis Sole. Es muy cortito, que es, bueno, presentarles qué es ciclo inicial y cómo está compuesto el ciclo inicial. Mis Soles, si podemos avanzar ahí. Bueno, el equipo docente y el equipo apoyo, primero contarles que ciclo inicial son 183 alumnos. Retiramos muchas gracias, Cecilia. Nos retiramos. Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Muy bien. Chao, hasta luego. Listo, chao, chao. Chao. Bueno, ahora Gracias. contarles un poco lo que es ciclo inicial. Bueno, ya todos tuvieron las reuniones de apoderados, pero es contarle que en este momento el ciclo inicial son 183 niños y son 27 profesionales los cuales se encuentran en este ciclo. El nivel preescolar tienen por curso educador y coeducadora, los niveles de primeros básicos, está la profesora jefe, más una co-teacher que también es bilingüe. Los segundos básicos ya están solamente con la profesora jefe, y este año tenemos 3 helpers que son de ayuda para todo el ciclo, más los profesores de asignatura. ¿Cuáles son los profesores de asignatura de nuestro ciclo? Música, deporte, arte, teatro y lenguaje. No sé si se me olvidará algún otro por ahí, pero esos son los profesores que son de asignatura. ¿Ya? Quiero contarles un poco cuál es el rol de las helper, especialmente en nuestro colegio, que la primera función es poder acompañar a los niños que requieren un apoyo específico de acuerdo a los requerimientos de las mises. Es decir, si algún niño requiere algún apoyo específico, si necesita salir de sala o algo, están siempre las helper, que seguramente ustedes ya la han conocido, que también
nos apoyan mucho en caso de inasistencia de alguna Miss. Ellas ingresan a sala a acompañar a las co-teacher o head teacher según corresponda. Las 3 helper también son asistentes de párvulo que llevan mucho tiempo ya en nuestro colegio, las cuales son Miss Silvia Cádiz, Miss Helen Yáñez y Miss Viviana Morán, quien ingresó este año. Parte del equipo docente y de apoyo tenemos el equipo de formación, que está Miss Vivi, que está hoy en la reunión también, Miss Paulina, Miss Sole Lagos y una educadora diferencial, las cuales se encuentran 3 y 2 días cada una. ¿Ya? Era como para contarles un poco también cómo está nuestro equipo docente, quiénes son, para algunos papás que nos han preguntado respecto a esta inquietud de cuántas mises son por sala, para que todos lo puedan saber. Miss Sole, para que puedas continuar. Bueno, ahora los voy a dejar con Miss Paulina Román, quien es la psicopedagoga, quien va a conversar y les va a contar un poco respecto a esta lámina. Bueno, ¿qué tal, papás? Después de esta linda charla que tuvimos, que yo creo que fue un espacio que a lo mejor nos sirvió mucho para la reflexión y aclarar también elementos que a lo mejor como papás muchas veces o mamás no somos tan asertivos de acuerdo a todo lo que ha ido ocurriendo durante todo este tiempo. Y bueno, contarles también que parte de esto ha sido también poder hacer ciertas modificaciones en acompañar más en este año principalmente a los niños con necesidades educativas especiales. No solamente aquellos que tienen necesidades educativas especiales permanentes, sino también las que son en este momento individuales y que son por un tiempo determinado, ¿ya? Y hemos querido hacer este acompañamiento junto con el departamento y junto con también con la coordinadora, en este caso con Angélica, de cómo hacer los pasos frente a una situación que tenga un niño y que necesite ciertas estrategias individuales propias para cada niño, ¿ya? Y para partir, en el fondo, entregándoles esas herramientas, nosotros tenemos que tener el diagnóstico y derivación del niño al equipo de formación, ¿ya? A continuación, teniendo esos antecedentes y observación que nosotros le vamos a brindar a ese niño en el colegio, tenemos la entrevista con el apoderado y con los especialistas externos, ¿ya? Y desde ahí, en el fondo, se acuerda un plan de adaptación curricular y estrategias para poder tener un mejor manejo, un manejo más asertivo, individual, para el niño, ¿ya? La idea es poder justamente alinearnos, no solamente acá con las profesoras, y con el equipo, sino también poder alinearnos con los profesionales y con la familia. Y tener un seguimiento constante. Es decir, que en estos casos el seguimiento va a ser más reiterativo, por lo menos cada vez, por lo menos una vez al mes. Porque muchas veces uno puede tener ciertas estrategias que van a resultar inmediatamente o que van a ser asertivas, pero hay otras que necesitamos modificar, que necesitamos cambiar y para eso se requiere una comunicación mucho más, más en el fondo perseverante, ¿ya? Y bueno, se bajan las estrategias al equipo, como les digo, se van haciendo se va haciendo este seguimiento y se va ajustando el plan. Eso es lo que estamos realizando en este minuto, de una manera, yo diría también bastante más, diría más rigurosa y teniendo la comunicación, yo diría, muy constante, muy perseverante. Y ir en el fondo también teniendo justamente este espacio de poder hablar, porque yo siento también que
que nosotros como acompañamiento familiar se necesitan estas conversaciones y se necesita que también los padres tengan este protocolo que estamos mostrando sumamente claro, ¿ya? Y así para evitar en el fondo las dudas, que sientan también que no, para que sientan también que hay más, que sientan ustedes más confianza de cómo estamos trabajando. Es desde ahí. Eso. Sole, no sé cuál es la que sigue. Bueno, este año ya, como lo hemos hablado y ahora también reflexionado en la charla, hemos tenido situaciones de conflicto y desde ahí nosotras hemos querido también hacer un plan, diríamos, más riguroso y un plan que esté también súper conectado y articulado con todas las personas que trabajamos al interior del ciclo. Entonces tenemos en este minuto ya un ejercicio que se está implementando constantemente. Y es el que les voy a contar, que en el fondo el paso 1 es que si hay un niño disruptivo dentro de la sala y que está afectando el aprendizaje de sus pares se me fue a la... Ahí, perdón, ahí, justamente. Y bueno, y viene la mediación en este minuto de la profesora, del ayudante que está en sala, de la coeducadora, y frente a esta situación, el niño sigue teniendo una conducta inadecuada, esto pasa a tener golpes, ya la situación es sacar al niño, ¿ya? Y ahí en el fondo es tener una mediación más directamente con los niños que han sido en el fondo los personajes de este conflicto y mediar con las familias pertinentes, con las familias de estos niños, ¿ya? Que estuvieron, que fueron en el fondo que han participado del conflicto. ¿Ya? Mi Sole, no sé si puede... ¿Se escucha? ¿Sí? Ahí se escucha. Mi Sole, ¿podrás avanzar? Ahí está lo que estaba hablando efectivamente Miss Pauli, que se escucha. Claro, en el fondo lo que quería transmitir es que la mediación de la profesora en sala, en caso de que sea una situación manejable, en el caso que también sea una situación que justamente no repercute en los otros niños, porque justamente estamos viendo que los niños en general están atentos a todo, perciben todo, y últimamente aún más, ¿ya? Entonces la situación no se va a resolver en el aula. Sacarlo de la sala, llevarlo a un espacio donde se sienta seguro y un espacio donde podamos también poder contener, que es lo más importante en este minuto, más que dar el sermón, por así decirlo, porque son niños pequeños y son niños que también tienen conciencia muchas veces de que no han hecho lo más adecuado, de que no hicieron las cosas bien. Pero lamentablemente es un medio o una forma también de poder expresar algo que está pasando. En ese caso, nosotros manejamos esa situación desde afuera de la sala y también de una manera, yo diría, como mucho más resguardada. Y los pasos a seguir y el personal de apoyo que en este minuto tenemos así como, como en equipo, es justamente la directora de ciclo, el equipo de formación, las helper. Eso yo diría que son los 3 primeros ítems.
¿Ya? A veces ha ocurrido que, que tenemos otras cosas que cumplir, otras entrevistas que realizar, y ahí en el fondo uno acude a inspectoría y enfermería, que también ellos están en este minuto vinculados en trabajar justamente las situaciones de conflicto. Pero la prioridad somos nosotros, ¿ya? Directora, equipo de formación, helper. Y los espacios de contención y de mediación, los que más últimamente hemos ocupado es la sala verde. Yo creo que hay niños que pueden haber contado un poco de ese espacio. Es un espacio en el cual el niño llega a la sala, explora, porque tenemos elementos donde el niño pueda explorar, pueda jugar, ¿ya? Yo creo que hoy en día los niños están teniendo la necesidad de jugar más. Y ese espacio es un espacio que ayuda justamente a calmar. Y también este espacio de juego tiene que ver con juegos de roles, con juegos que ellos buscan y exploran. Otros niños necesitan sacarse los zapatos. Hay una cosa más bien de tipo sensorial, por lo tanto también estamos implementando cosas que permitan autorregularlo desde lo sensorial. Y cuando ya el niño se siente tranquilo, se siente seguro, existen dos posibilidades. Una es intentar volver a llevarlo a la sala y volver en el fondo a conectarse con su trabajo. Y si no es posible en ese momento, es trabajar en mi sala con las cosas que no termino de hacer, y ahí ayudarle un poco más del tipo escolar, ¿ya? Hay niños que también requieren del patio, de ir a dar una vuelta, y desde ahí conversar. Y también hay una sala individual, ¿ya? Más chiquitita, que también es un espacio que hemos usado según el contexto, según la situación que lo amerite. Si hay un niño, que nos ha pasado también, que a pesar de todos estos pasos, no hemos podido lograr sacarlo desde el estado en el que se encuentra, implica un riesgo para sí mismo o para otros, ahí nosotros hacemos la llamada a los padres para retirarlo de ese día de la jornada. ¿Ya? Ese es más o menos es lo que estamos en este minuto realizando con las situaciones puntuales de niños que tienen necesidades educativas individuales, especiales. Gracias. Muchas gracias, Miss. Y bueno, y lo último para contarle es cuál es el conducto para poder informar a ustedes como papás. Lo primero es que durante ese día se envía un correo que va siempre, lo envían las profesoras jefe o profesoras de asignatura, según donde haya sido la situación. Se envía a dirección, el equipo de formación, para que lo sepan, y también a los papás, ¿ya? Siempre hay observaciones que quedan en el sistema de School Track, y se llama a los apoderados según sea el criterio, según lo que haya sucedido. Si es algo que se necesita llamar para que los papás lo sepan antes de que los niños lleguen a la casa, ya sea que se cayó o algo, los vamos a llamar por teléfono para que ustedes estén al tanto de lo sucedido, porque a veces las MIS efectivamente están con muchas actividades durante el día y el correo les puede llegar después de que lleguen los niños a las casas. Y la idea es que si pasó alguna situación que es importante poder informar, se les va a llamar por teléfono. Y es lo que se está haciendo hasta ahora, que si pasa una situación que ha sido posiblemente un poquito más compleja o que los niños se pueden confundir al tener que explicar lo que pasa, a través de dirección se va a llamar a los papás, ¿ya? Y también es una parte opcional de citar a los papás a entrevista para poder conversar con ellos. Por ahora sería a través de entrevista a través de plataformas Zoom generalmente, a no ser que sea presencial, y ahí se avisa. ¿Ya? Eso es lo más importante, y algo como colegio también es que siempre resguardamos todo lo que corresponde a nuestros niños.
Nosotros, la verdad, es muy poco probable que les digamos Juanito le pegó a Pepito, sino que vamos a hablar de manera general por resguardo a nuestros niños porque son menores de edad, ¿ya? Así que eso es el conducto regular que nosotros realizamos, que posiblemente a algunos papás ya le haya pasado que o se llama para pedir que su hijo sea retirado por seguridad de él y de nuestros otros alumnos que están en el colegio, o también haber llamado por teléfono para informar sobre las situaciones que pueden haber ocurrido durante la jornada escolar. Pero ese es el conducto que corresponde, y con esto también damos por finalizada la charla, me parece. Así que muchas gracias, no sé si tienen dudas o algo. No veo Sí, manitos. yo quisiera responder acá que me preguntan si se puede visitar esa sala, la sala Por supuesto. de contención, por así decirlo. Fíjate que no pusimos una foto, es cierto, y sí, yo creo que lo vamos a hablar con Angélica para ver cómo podemos en algún momento mostrar ese espacio eh, a los papás que en el fondo necesiten saber de qué se trata, conocerlo y ver en el fondo cómo lo podemos hacer de una manera ordenada. Pero sí, yo creo que de todos modos tienen que... Sí, pero yo creo que todos los papás lo conocen, lo que pasa es que no lo conocen con el término de sala verde, ya que es una sala que está en el pabellón de preescolar, y que Miss Paula Bon generalmente se lo muestra a los papás, que es la sala que se ocupa de admisión para todos los niños que ingresan al colegio. Pero no habría ningún problema, es una sala que está casi frente a la sala de prekinder A, ¿ya? Y que tiene un ingreso por el pasillo y el otro ingreso está por el patio techado que decimos nosotros, Claro, por el patio. del patio de preescolar. Hay una mamá que está realizando una pregunta, que no la puedo leer bien. ¿Qué sucede si hay un incidente durante el momento que están en el patio? Ya que puede ser un lugar, generalmente y siempre hay mises en los patios, los niños nunca están solos en la hora de recreo. Así que cuando ha pasado algo, las mises están atentas, si se requiere ayuda perdón, si se requiere que lo vea la enfermera, va una de las mises de nivel, va a enfermería, y ahí la enfermera se comunica con la mamá de ser necesario o se envía como una hojita con lo sucedido. Y las mises ahí también generalmente envían un mail informando sobre la situación. ¿Ya? Marianela Ortega. No, más que nada quería agradecerles a las Mises la gran presentación. La verdad que veo que es como una radiografía de lo que nos está pasando a todos como padres, volviendo también al tema de la pandemia. Así que se nota que han preparado este material con mucho esmero, muy actualizado y con todos los por qué que uno se pregunta durante este periodo de ausencia que están los niños fuera de la casa. Así que unas felicitaciones increíbles, realmente se pasan porque se ve mucho cariño y profesionalismo en su área. Así que eso quería mencionar. Muchas gracias, Marianela. Muchas gracias. Yo quisiera terminar diciendo algo también que agradezco mucho como la disposición de ustedes. Yo creo que estamos todos en una situación en la cual, si bien quizás no en un minuto hemos sido tan perfectos en realizar las cosas que queremos para nuestros niños, pero sí está la intención de mejorar, de reparar, de ayudar, de contener, de escuchar, de mirar, y de poder en el fondo tener un trabajo alineado con los padres, con nuestros profesores, compañeros, etcétera. Y en el fondo, si las cosas no están resultando de una manera, buscaremos otra. Pero es desde ahí, es desde siempre la preocupación y el cuidado de nuestros niños. Eso quería decir. Muchas gracias. Me están diciendo que a mi papá Pablo Zuccarino puede ser, que tiene mano levantada. ¿Ya?
pero no veo manitos levantadas. Angélica, está haciendo una Entonces, pregunta no. desde el Pero, chat. Miss, tal vez podría sacar la presentación para poder ir finalizando ya. ¿Qué Ok. pregunta, perdón? Me comenta algo parecido. Sí, comenta Estoy tratando de... cuál es el protocolo cuando un niño es disruptivo de forma recurrente y en diferentes espacios. Ujú. Eh, sí, yo, bueno. Okay. Yo le contesté a ese papá, sí, yo le contesté a ese papá online, pero bueno, a lo mejor con los distintos chats se fue corriendo, ¿no? Sí, bueno, tenemos distintos planes de acción cuando ocurre eso, cuando un niño recurrentemente tiene algunas dificultades, y es tener un seguimiento con la familia, entrevistas periódicas, más bien semanales. También tenemos una adecuación de tiempo temporal, donde al niño o niña se le acorta la jornada escolar, y también tenemos reuniones con los especialistas que ven ese niño. Por lo general se hacen derivaciones, o ya tienen algunas derivaciones, algunos especialistas externos, como psicólogo clínico, por ejemplo, o neurólogo, o psiquiatra, y tenemos el equipo de formación y las MISES, tenemos reuniones con ellos para que podamos estar alineados, profesionales externos que ven al niño, equipo de formación, colegio y también la casa. Y también el profesional externo, acordamos con él de que venga sí, también a observar, a darnos más herramientas a nosotros, para poder en el fondo tener un mejor apoyo para ese niño. Eso. Ok. No veo más preguntas, no sé. Pero también por la hora que es ya, darle las gracias a todos los papás que hoy estuvieron presentes junto a nosotros en nuestra primera charla. Esperamos poder tener más charlas durante el año. Y bueno, cualquier inquietud, cualquier cosa, recuerden siempre comunicarse con sus MISES. Son la primera instancia para poder resolver cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes tengan. Y ellas también siempre nos van a ir avisando y nos van informando todo. Y cualquier inquietud respecto a formación, a través de Miss Paulina Román, Miss Soledad Lago y Miss Vivi, ellas les pueden responder, y si quieren enviarme a mí, a ciclo inicial también, @colegiolabadia.cl, ¿ya? Así que muchas gracias a todos, les deseo una buena noche y nos vemos mañana contentos y felices todos con sus niños. Así que muchas gracias. Chao, chao, chao a todas. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego, buenas noches.